Bendiciones mis amados hermanos, un abrazo grande a la distancia desde la Estrella Antioquia, Colombia, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra. Una vez más con este maravilloso estudio de las 70 semanas del profeta Daniel. La última parte que miramos fue en la parte sexta, donde empezamos a hablar de qué cosas sucederán en la semana número 70 o la semana de la gran tribulación. Lo primero que hablamos es que hay una confirmación de un acuerdo de paz por 7 años, que Israel recibirá al anticristo como el verdadero Mesías, que el templo se reconstruiría, el tercer templo, donde también sería reconstruido después del acuerdo de paz, así como lo sucedió en los tiempos de Salomón. Hablamos que el primer y segundo templo fueron también reconstruidos en el mismo mes, hablando de abril-mayo. Y mencionamos que se reconstruiría en esos primeros meses de la firma del acuerdo de paz. También mirábamos que Jesús habló de ese hecho en cuestión de la reconstrucción del templo, toda vez que el mismo Señor Jesús habló de la abominación desoladora en el lugar santo, y precisamente el lugar santo es el templo, porque obviamente para la nación de Israel lo sigue siendo, ya que ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías. Vamos a continuar obviamente hablando precisamente acerca de las cosas que sucederán en la semana número 70. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un cuarto aspecto que tiene que ver con los diferentes juicios que se llevarán a cabo. Si bien es cierto, no voy a profundizar en cada uno de los juicios, porque obviamente es un tema más profundo y que usted incluso puede comprobar ya en el canal de la Iglesia Jesucristo a la Puerta, donde hemos enseñado bastante acerca también de estos temas. Y vamos a iniciar con los 7 sellos, cosas que sucederán en la gran tribulación o en la semana número 70, y es que se abrirán los 7 sellos. El primer sello habla precisamente de la manifestación del anticristo y de ese periodo de paz que ya también hemos hablado. Para eso vamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ir leyendo progresivamente hasta que leamos todos esos 7 sellos. Y allí nos habla la Escritura. Una vez más aclaramos, esta situación que estamos viviendo de esta pandemia no es nada relacionado con el Apocalipsis ni con ninguno de los juicios. Si bien es cierto, son señales de los últimos tiempos, si bien es cierto, es el principio de los dolores, todavía no son los juicios que habla el libro de Revelación o Apocalipsis. Ninguno de los sellos se ha abierto, ninguno de los jinetes ha realmente avanzado, caminado en sus juicios acá en la tierra, para nada, porque esto será la gran tribulación, donde lo que se va a ver nunca se verá, como dijo el Señor Jesús, no se ha visto ni se volverá a ver jamás. Entonces vamos a ir progresivamente avanzando en el capítulo. Le repito, el primer sello habla de la manifestación del anticristo y de ese periodo de paz que ya lo hemos manifestado. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El primer sello se abre después de que Cristo venga por la iglesia, después de que la iglesia sea llevada al cielo. Hasta ahora ningún sello se ha abierto, no estamos ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni trompeta, ni nada. Todavía eso no ha sonado. Amados hermanos, no se dejen engañar, no se dejen confundir, porque todavía nada de esto ha sucedido. Entonces viene y dice acá: oye uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Usted puede encontrar todos estos sellos, cada uno de ellos explicados a mayor profundidad. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Así que usted puede ir al canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta y encontrar estas enseñanzas también. Nos dice acá que había un caballo blanco. El blanco habla obviamente de paz, de tranquilidad, de la armonía que, entre comillas, este hombre de pecado viene a dar a la humanidad. Viene a traerle ese periodo de paz, de tranquilidad, de unidad entre los pueblos, entre las naciones, y digo entre comillas porque todo será simplemente una estrategia para el diablo poder gobernar el mundo, poderse entronar, poder reinar en la humanidad como siempre ha querido.
porque los primeros 3 años y medio son pacíficos, pero después se muestra realmente lo que este hombre pervertido llamado Anticristo va a ejecutar y a realizar en todo el mundo entero. El caballo blanco, el que lo montaba, tenía un arco, como le hemos dicho, habla de un arco, pero no tiene flecha. Eso habla de un desarme nuclear, donde las personas supuestamente bajan la guardia, las naciones que están en conflictos, los pueblos en conflictos, hacen los acuerdos de paz, bajan las armas, entre comillas, y digo baja porque tanto dinero invertido en tanto poder militar, eso no va a ser tirado a la basura. El arco sin flecha precisamente nos habla de que el arma está, pero de que no amenaza a los demás porque no tiene flecha, está como un revólver, como una pistola cuando no tiene balas, pues no realmente es peligrosa. Sin embargo, le colocas la munición y se vuelve peligrosa, y obviamente en las manos, depende de las manos en que esté, mucho más peligrosa es. Para el delincuente es más peligrosa que la misma arma en las autoridades, aunque en mucha autoridad también hay demasiada corrupción. Pero ese no es el tema ahora. Entonces, el arco sin flecha habla precisamente de que allí ellos todavía mantendrán allí su armamento, pero ya no es intimidante, ya no es amenazante, como ahora vemos que los misiles están apuntando hacia Estados Unidos, hacia Israel, los misiles de Irán, los misiles que tiene también Siria, los de Hezbollah, están apuntando precisamente hacia estas naciones. Y cuando llegue ese acuerdo de paz, supuestamente eso va a dejar de ser amenazante porque hay armonía, se firman los acuerdos, etcétera, ¿sí? Y dice el versículo que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, porque obviamente este hombre va a ser también coronado por las diferentes naciones, donde se le va a entregar poder, autoridad, etcétera. Una vez más recuerdo que este jinete no es el jinete del capítulo 19, que es Jesucristo. Este es el anticristo. Y recordemos una vez más esto, que el anticristo no se manifestará hasta que lo detiene, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, sea quitado de en medio, entonces se manifestará, y lo que lo detiene es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el anticristo no se manifestará hasta que Cristo venga por la iglesia. El segundo sello habla de las peores guerras jamás vistas en la historia de la humanidad. Hasta ahora se han tenido primera, segunda guerras mundiales y otros conflictos entre muchos países, pero que lo que viene realmente es espantoso, es desastroso. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Óigase bien, el primero es blanco porque trae paz, pero el segundo quita la paz, ¿sí? El sistema que el anticristo viene a montar, a establecer, precisamente es de la paz. Y ahí donde se establece el nuevo orden mundial, con todo lo que hemos hablado, con la instauración de un solo credo, una sola religión, una sola moneda, en fin, lo que ya hemos compartido también en otras enseñanzas. Entonces viene a quitar la paz. ¿Cuál paz? La paz que se estableció con el primer sello. Esa paz la viene a quitar, y dice aquí que le fue dado, el que la montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hablamos de que el anticristo es un hombre que también tiene una mentalidad militar y una estrategia militar impresionante, porque se va a alzar en guerra contra todo el mundo, ¿sí? Y la palabra dice que se matarán unos a otros. Van a ver lo que cumplimiento, como lo dijo el Señor también, nación contra nación, reino contra reino. Eso va a ser realmente un desastre entre todas estas potencias que tienen un armamento poderosísimo, militar, armamento nuclear, armamento biológico, misiles con unas capacidades impresionantes, algunos desarrollando misiles indetectables, indestructibles, que ningún sistema antimisil pueda golpearlos, pueda derribarlos. Realmente es algo preocupante. Por eso la importancia de que nosotros como iglesia de Jesucristo estemos preparados para irnos con el Señor y no tener que quedarnos a sufrir las inclemencias, las cosas devastadoras que se vendrán para la humanidad, porque un solo misil puede acabar con una ciudad completa, con una bomba nuclear, con una ojiva nuclear, puede acabar con una ciudad
completa, puede matar a todos sus habitantes. Una gran espada habla precisamente del poderío que tiene. Si nosotros nos acordamos de el filisteo, del gigante, del Goliat, tenía una gran espada y intimidaba a la nación de Israel, tanto que la gente, el ejército del Dios viviente, como dijo David, sí, estaba amedrentado, estaba asustado porque era un hombre muy poderoso, una espada impresionante y intimidaba a toda la nación. Así va a ser este hombre, su poder militar va a ser tanto que va a intimidar a los demás pueblos, naciones. Sin embargo, las naciones mismas se van a levantar y eso se va a formar un caos realmente impresionante. Así que estemos preparados porque no queremos quedarnos en medio de tanta violencia, de tanta guerra, de tanta devastación que va a haber, aparte de los demás otros juicios que también serán impresionantes. Entonces, sigue diciendo el tercer sello. Habla de las peores hambrunas también en la historia de la humanidad, porque nada de lo que se viene se ha visto, hermano. Así usted conozca unos registros históricos de calamidades, de cosas desastrosas. Créame que el Señor no mintió y fue totalmente verdad cuando dijo, nunca se ha vivido ni se volverá a vivir. Esto que viene realmente es espantoso. Si ahorita vemos que por esta pandemia hubo personas en diferentes países que empezaron a comprar comida, empezaron a dejar a otros sin sustento, sin elementos básicos para la vida. Imagínense cuando ya realmente se esté en la gran tribulación, donde la tierra ya no tiene la capacidad de producir alimento para la humanidad, para la población que hay. Mire lo que dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, negro, terror, oscuridad, tinieblas, muerte, destrucción, terrible. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite. Imagínense, mire, cómo va a ser tan costosa la vida. Nosotros ahora con esta situación hemos visto cómo el arroz, porque en esa época era el trigo, lo básico, lo fundamental dentro de la alimentación, como para nuestro tiempo o nuestro territorio, lo es el arroz, ¿sí? Usted tiene arroz y con arroz se defiende, comiéndolo con carne, comiéndolo con huevo, comiéndolo con legumbres, con verduras, en fin, en diferentes formas usted teniendo arroz ya tiene gran parte de la alimentación de su casa. Y no estoy diciendo que lo tiene todo porque obviamente todo es un complemento, ¿sí? Pero es muy básico, es muy esencial, como el trigo en esa época también. Y mire cómo está de costoso que 2 libras cuestan 1 denario, 1 día de salario, 1 día de trabajo, lo que nosotros podemos decir hoy en día. Que 1 libra de arroz estaría costando un promedio de 14,000, 15,000 pesos, 1 sola libra de arroz. O sea, ¿cómo se va a poner tan costosa la sobrevivencia, la subsistencia del ser humano en esa época? Y precisamente porque la tierra, al tener los juicios de Dios que más adelante vamos a seguir mirando, al calentamiento global, al quemarse la tercera parte de los árboles, de la planta, o sea, la tierra no va a producir realmente lo que ahora produce y el que lo tiene se va a aprovechar, como siempre vemos. Aún nosotros vimos como el alcohol que lo comprábamos tan barato en tiempo atrás, después de que empezó esta pandemia, empezó a subirse de una manera impresionante. Así sucede también en ese tiempo, todavía será peor, terrible. Usted se imagina, usted con lo que trabaja un día, solo poder comprar 2 libras, ¿cierto? La balanza precisamente habla de un juicio, habla del equilibrio de las cosas y eso va a estar totalmente desequilibrado en esa época. Le repito, usted puede profundizar muchísimo en las enseñanzas que tenemos en el canal de la iglesia Jesucristo a la Puerta y ahí va a encontrar cada uno de los sellos con mayor profundidad. En esto estamos simplemente dando la información de lo que va a suceder para que usted entienda que esta situación es una magnitud impresionante, ¿sí? El tercer sello entonces nos habla precisamente de esas hambrunas y de cosas catastróficas que se vienen para la humanidad. El cuarto sello habla de una mortandad exorbitante, incomprensible, incomparable, exagerada, descomunal, etcétera, como nunca
antes visto en la historia de la humanidad tampoco. Mire, versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, mire, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire, la cuarta parte de la gente va a morir por este sello, cuando se abra este sello. Y si estamos hablando de un promedio de 7,000 millones de habitantes, ¿sí?, la cuarta parte de la historia de la humanidad, estamos hablando de más de 1,000 millones de habitantes, casi los 2,000 millones de habitantes, ¿sí? Si habláramos de 6,000, un ejemplo, si habláramos de 6,000 o de 4,000 para que me comprenda mejor, ¿sí? De 4,000 para no ponerlo a tirar tanta calculadora ya. Si hablamos de 4,000 millones de habitantes, una cuarta parte representa el 25%, ¿sí? Y el 25% estamos hablando que de 4,000 millones, 1,000 millones estarían muriendo. Uno de cada tres estarían muriendo, y lo más tremendo es que se están perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque dice la muerte y el Hades. El Hades precisamente es ese lugar donde las almas sin Cristo en este momento van a parar. Esas almas sin Cristo llegan al Hades, porque los que ahora tenemos a Cristo y morimos, pues subimos al cielo, al paraíso, al seno de Abraham, etcétera. Ahora, y las almas que mueren en nuestro tiempo y van al Hades porque van a condenación, allá no van a tener ni reposo, ni van a purgar sus pecados como la religión tradicional lo enseña, no, para nada, van a ir a la condenación eterna. Y si la muerte, el Hades, la muerte habla de todo tipo de forma de la gente morir, sea por la violencia, sea por la espada, sea por el hambre, sea por la peste, sea por lo que sea, eso es muerte, ¿sí? Y el Hades, porque precisamente ese lugar es el que recoge las almas de estas personas que se están perdiendo, o sea que se van a perder estas personas que cuando se abra este sello, con estos juicios vengan sobre la tierra, se pierden. Le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, imagine, para matar. O sea, aquí no hay una vuelta atrás, una sentencia verídica, literal, que se va a cumplir en medio de la gran tribulación. Entonces, aún las mismas fieras del campo van a salir y van a matar, obvio, a los animales salvajes. Al no tener tampoco qué comer, ellos van a salir de la selva, al ver que las selvas se estén quemando, de que los montes se estén quemando, van a salir, van a entrar a la ciudad, obviamente, y con hambre, pues van a devorar al mismo hombre, lo van a matar. O sea, es algo realmente espantoso que nosotros no nos ha tocado vivir, pero que será una realidad. El quinto sello habla de mortandad también, de personas que reconocen a Jesús como su Salvador, así como van a morir aquellos y se van a perder. También el quinto sello habla de muertes de aquellas personas que se quedaron o que están aceptando a Jesucristo en medio de la gran tribulación por la predicación de los dos testigos, por la predicación de los 144,000 y de aquellos hombres y mujeres que por algún descuido o algo no se hayan ido, pero que creen firmemente que todavía Dios puede darle salvación, aun cuando ya no haya arrebatamiento para ellos y se pierdan coronas y todo lo demás, pero ganan la vida eterna al menos. Esas personas van a estar predicando, pero les va a costar la vida, tanto a los que la predican como a aquellos también que la reciban y la comiencen a vivir. Miren lo que dice en el versículo 9. Parece ser que durante el quinto sello, la persecución, la cacería para los que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador va a ser algo cruel, va a ser algo sanguinario, va a ser algo que ni la Santa Inquisición llamada, ni el holocausto nazi, ni todas esas muertes tan terribles que ha habido para la nación de Israel, para el pueblo judío, como también para la cristiandad en diferentes épocas de la historia, no será comparada con lo que realmente se va a mirar allá. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Mire, aquí hay unas versiones que dicen, en vez de muerto, dice que habían sido degollados o decapitados. Imagínense, esto habla precisamente
para esa forma de muerte que en la gran tribulación se verá para el cristianismo, donde la muerte, por lo general la sentencia es ser decapitado, o sea, es terrible. Usted que una persona le den unos disparos, la persona pues queda, su cuerpo queda completo, a no ser que les den muchos disparos en la cara, la desfiguran, pero por lo general una persona cuando muere por impacto de bala, hasta un solo impacto, acaba con la vida. Pero usted ver una persona que le cortaron la cabeza, que le quitaron la cabeza, pues es algo espantoso, es algo terrible, ¿sí? Y eso se verá, es la muerte más común que se va a dar en la gran tribulación para aquellos que estén aceptando a Cristo, que estén predicándolo o que estén guardando sus mandamientos. Como dice ahí, mire, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Recordemos que cuando en la antigüedad se ofrecían los sacrificios, la sangre se regaba en el altar, ¿cierto? Para expiación, para el perdón, para cubrir los pecados del hombre, del pueblo, de la nación de Israel. Entonces aquí estamos viendo como esas almas, víctimas, corderos que se sacrificaban también allá, víctimas acá que están muriendo por causa de Jesucristo, ¿sí? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Mire, consiervos, predicadores, porque aquí van a estar precisamente esas personas que van a estar a voz en cuello predicando en contra del anticristo, en contra de la falsedad que se esté dando en la historia de la humanidad, y mayor aún cuando ya realmente se manifieste él tal como es, ¿sí? Consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si Dios lo permite, voy a estar llevando una enseñanza exclusivamente acerca de estas multitudes que se ven en Apocalipsis, que confunden también al pueblo del Señor y que hacen creer que la iglesia entrará a la gran tribulación. Pero vamos a detallarlo y vamos a mirarlo esta semana, ese mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón también compartir. Entonces se va a ver una persecución contra los que confiesen a Cristo, a Jesús. Por eso quedarse en la gran tribulación va a ser difícil, porque si ahora nosotros por cualquier tontería, por cualquier bobadita, nosotros dejamos de congregarnos por cualquier aventurita, por irnos a pasear, ya no íbamos a la iglesia. Imagínense en la gran tribulación, que la situación va a ser terrible, desastrosa. Quizás las personas renegaban antes, no teniendo esta situación. ¿Cómo será realmente perseguidos por causa de Jesús y buscándolos literalmente para decapitarlo? Por eso nunca se recomienda y se aconseja quedarse en la gran tribulación más allá de que habrá salvación, porque realmente la situación será espantosa. El sexto sello habla de cómo el cielo y la tierra van a ser sacudidos de una manera desastrosa. Ahora usted se espanta, se asusta cuando la tierra tiembla y la escala de Richter marca 4.55 y la gente desesperada, angustiada, desenfrenada, histérica porque la tierra tiembla con 4, 5, y qué tal cuando comienza a pasar de 6, todavía la situación es más alarmante. Imagínense, en la gran tribulación va a temblar de tal manera que las mismas islas van a desaparecer, y más adelante lo estaremos comprobando con la misma palabra del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Óigase bien, imagínese las estrellas del cielo, usted viendo que caen montañas ardiendo, hermano, que caen asteroides, cometas, todo eso que ahora la ciencia nos dice que pasará un asteroide no sé cuántos kilómetros, que pasará no sé qué tal cosa, pero que no es un peligro para la Tierra porque pasa no sé cuántos miles de kilómetros, que es 3 veces, 10 veces, 20 veces, 100 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces hay tranquilidad para el hombre, pero en esa época no va a haber tranquilidad. De hecho, ni siquiera los elementos de la ciencia van a poder funcionar, porque todo esto va a dañar todos esos sistemas electrónicos y va a dañar muchas cosas donde la tecnología en gran parte va a dejar de funcionar.
en muchos aspectos. El versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, mire, y toda isla se removió de su lugar. Imagínense, esto me hace recordar a la profecía de Isaías 24, que la tierra temblaría como un borracho, como un ebrio, como una choza, enteramente desmenuzada sería la tierra. Mire, toda isla se removió de su lugar, y más adelante vamos a ver que dice que ya las islas no existían más. Imagínense cómo va a ser de desastroso. Los terremotos van a crear tsunamis tan impresionantes que van a desaparecer por completo los pueblos, las ciudades, las naciones que estén en las islas. Usted ahorita disfruta, los que han ido disfrutan yendo a San Andrés Isla, como es de bonito, como es de hermoso, pero desaparecerá y desaparecerá muy pronto. Y así las otras islas, bueno, Canarias, qué sé yo, las que usted haya conocido en su vida por sus viajes, etcétera. Todo eso hermoso que usted ha disfrutado desaparecerá por estos juicios de Dios, precisamente por la maldad y el pecado del hombre. Dice el 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Cómo será de espantoso y horroroso que la gente se esconde aterrorizado, deseando la misma muerte. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, es menos aterrador que nos caiga esto, se derrumben estas peñas, se derrumben estas cuevas, nos sepulten, nos entierren acá, que estar presenciando precisamente esos juicios. Escóndenos, mira, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Realmente será espantoso, hermanos. Con esto uno no quiere asustarlo, a la gente le da miedo leer Apocalipsis, precisamente porque sus juicios son aterradores. Pero Apocalipsis no es para tener miedo. Recuerde que en el versículo 3 del primer capítulo dice que es bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esto no es para asustarnos, esto es para prepararnos, para que nosotros estemos realmente dispuestos a irnos con el Señor. Miren, el apóstol Pedro en otras palabras también lo dijo en el capítulo 3, versículos 10 y 11 de la segunda carta de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que en ellos hay, serán quemadas. O sea, va a ser algo desastroso. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso les digo, no es para alarmarnos y asustarnos ahora, pero sí es para prepararnos, porque si nos quedamos, hermanos, esto va a ser fatal. Y Dios no quiere que nos quedemos, Dios quiere que vayamos a disfrutar. Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Ese es el deseo de Dios, que estemos con Él, no que suframos acá la gran tribulación. El séptimo sello habla de la apertura de las 7 copas de la ira, que todavía son peores a lo que ahora estamos viendo. Es como si el Señor empezara a traer juicios a pequeña escala, pero terribles, aunque sean a pequeña escala, y termina con ellos a una escala total, donde la destrucción es devastadora en un 100%, por decirlo así, en alguno de sus juicios. Total, donde el mar se vuelve todo de sangre, como la Escritura nos lo enseña. Mire, dice Apocalipsis capítulo 8, del 1 al 5, donde habla precisamente del séptimo sello. Habrán también las peores tormentas eléctricas, ahorita los tornados, ahorita los huracanes que se forman asustan, y usted ha visto el desastre y el daño que han hecho en los diferentes países, naciones a donde ha llegado, y ahorita se están formando nuevamente estos huracanes, tornados, nuevamente, porque en esta época comienzan ellos como que a surtir. Pues en la gran tribulación, hermano, eso es nada para lo que sucederá. La jamás vista, terremotos impresionantes. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahí donde nosotros decimos que allá, para que haya silencio, las suegras no estaban por ahí porque ellas hablan demasiado, ¿sí? Mire, hubo silencio como por media hora para prestar atención. Cuando usted hace silencio, porque usted se quiere concentrar en lo que se va a decir, en lo que se va a explicar, en lo que se va a hablar, en lo que se va a transmitir. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. O sea, cómo llama la atención y cómo será tan fuerte lo que viene, que hubo silencio, impacto, se queda la gente muda.
por lo que está a punto de acontecer en la tierra. Dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La situación, hermano, es difícil. Mire, nosotros hemos visto este año cómo Colombia ha estado temblando. El Señor nos está alertando, el Señor nos está advirtiendo de que se vienen cosas desastrosas. Hace un tiempo atrás, precisamente en una de sus predicaciones, hablaba de cómo los científicos estaban anunciando un terremoto que iba a partir América en 2. Iba a quedar totalmente dividida y que iba a traer una mortandad promedio de unos 40 millones de personas. Imagínense, si esta pandemia que todavía no llega al 1.000.000 de personas de muertos y nos tiene alarmados, asustados, ¿cómo será usted sabiendo que hay 40 millones y esos 40 millones no, como le dije ahorita, casi 2.000 millones de personas y en los diferentes juicios porque unos mata la cuarta parte, otros mata la tercera parte, otros mata las 2/3 partes? O sea, el total de la muerte va a ser desastroso y lamentable porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, se van a perder. Bien, mis amados hermanos, para no extender el video, voy a estar entonces compartiendo. En la próxima estaremos hablando de las 7 trompetas que también sucederán, no a profundidad. Repito, usted puede estudiarlo a profundidad en las predicaciones que están en el canal de la iglesia, donde están precisamente, búsquelo como las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, los 7 sellos, las guerras del fin, etcétera. Ahí encuentras mayor profundidad de este tema, pero esto es para que la gente que ve estos cortos videos entienda que lo que va a suceder en esta semana número 70, que pronto comenzará, es realmente devastador, desastroso, pero que ahora estás a tiempo de buscar a Jesucristo, de abrir su corazón como único, recibirlo como único y suficiente Salvador, para que puedas escapar de las cosas que vendrán, como dice Lucas 21:36. Que nos dice que si velamos y oramos, seríamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Así que preparémonos para irnos con el Señor, porque su venida está cerca a las puertas. Recuerda, tu hermano, pastor y amigo Leonel Gamar, de la Estrella Antioquia, Colombia. Te mando un abrazo grande a la distancia. Y recuerda, Shalom y Maranata, que es paz, y el Señor viene. Preparados para que podamos irnos con Él. Dios te bendiga. Recuerda compartir este video si es de enseñanza, de instrucción, de bendición para tu vida, y suscribirte también a nuestros canales. Bendiciones.